Vamos a comenzar con este que es nuestro séptimo retiro de la etapa de la infancia de Jesús. El, el título de este retiro es La vida oculta. Recordemos que en el retiro anterior dejamos a Jesús en Nazaret con sus padres, recién llegados de Egipto, y estaban siendo recibidos con gran alegría por sus vecinos, por sus familiares. Larga trayectoria han tenido, ¿no? Larga trayectoria. Desde que hace unos años salieron rumbo a Belén para cumplir con el trámite del censo, tantas cosas han sucedido. Recuerdos muy gratos cuando nace el niño, por cierto, ¿no? La visita de los pastores, la visita de los magos. Por último, cuando ya pueden volver desde Egipto muerto Herodes. Pero también hay recuerdos tensos, de incertidumbre. Por ejemplo, cuando no encontraban lugar donde alojar antes del nacimiento. Cuando deben escapar rápidamente hacia Egipto porque Herodes quiere asesinar a Jesús. Y María tiene un recuerdo que le acompañará el resto de la vida. Esa profecía de Simeón de que una espada le va a traspasar el corazón. Jesús es la manifestación de la voluntad de la Trinidad de redimir al género humano, de salvarlo de las angustias, de salvarlo de las tensiones que lo han conducido el egoísmo, las ansias de poder, el dinero, las ansias de fama. Jesús es el Salvador en que la divinidad se encarna y se hace humano para traernos un mensaje distinto, un objetivo distinto de vida. Para llevar a cabo su misión, debía nacer como todos nacimos y sufrir lo que muchos sufren, producto de los sentimientos y actitudes que el mal espíritu se ha encargado de dispersar entre nosotros, como virus que se reproducen. La misión de Jesús era combatir aquello con un mensaje fundado en el amor, fundado en el perdón, para que de esa forma seamos felices y nos liberemos de los sufrimientos. Pero el desarrollo de esa misión requería que Jesús no solo naciera como todos, sino que también creciera, se desarrollara y llegara a ser adulto, como nos ocurre a todos nosotros. Era Dios encarnado, pero debía vivir y evolucionar como un humano plenamente. En este retiro nos introduciremos en su vida de niño, en su vida de joven o de adulto joven, antes de que comenzara a desplegar su vida pública. Se le ha denominado la vida oculta. Es que mucho se ha especulado sobre este largo periodo de la vida de Jesús, que es la mayor parte de su vida. Son como 30 años. Algunos lo imaginan peregrinando a 4.000 kilómetros al oriente, nutriéndose de la sabiduría budista en algún lugar de la India, y que ello explicaría algunas similitudes entre budismo y cristianismo. No hay nada confirmado. Y en la práctica, con puntos comunes, pero el mensaje de Jesús extiende la idea budista, siendo su propuesta profundamente teísta, al contrario del budismo que no cree en un Dios creador como es lo que Jesús nos enseñó. Hay otros que especulan con un Jesús peregrinando a Inglaterra, con José de Arimatea, quien habría sido su tío y que habría partido allá con la enseñanza de su doctrina. Pero la verdad es que nada de eso tiene confirmación histórica y los evangelios no posicionan a José como pariente. Ni siquiera se ha podido verificar la existencia de Arimatea como un lugar geográfico, por lo que su figura pudiera incluso
ser solo literaria, más que histórica. Por mucho tiempo también se ha especulado de que Jesús pudiera haber nutrido su sabiduría dada una supuesta pertenencia y haber vivido en esos años en una comunidad esenia, junto con Juan Bautista. Una vez más, nada histórico confirma lo anterior y el mensaje de Jesús difiere de la idea esenia que es sectaria y apartada de los que son impuros. Muy contrario, el mensaje de Jesús es amplio y más bien orientado a salvar a quienes estuvieran en un camino apartado, no alejarse de ellos. Lo vemos compartiendo con cobradores de impuestos, perdonando a la mujer adúltera y proclamando que ha venido a sanar a pecadores, totalmente discordante con la práctica esenia. Esta supuesta pertenencia esenia ha sido motiva de muchos debates sin pruebas históricas relevantes. Nosotros, en este retiro, nos vamos a guiar por la única pista que tenemos en los evangelios, Lucas. Solo Lucas lo menciona y afirma que Jesús regresó con sus padres a Nazaret y que vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esta va a ser nuestra ancla. Vamos a contemplar entonces a Jesús en su casa con sus padres, con sus parientes, con sus vecinos, sin más información que esta breve declaración y apoyándonos en cómo era la vida en tiempo de Jesús, cómo eran las costumbres, la geografía de Nazaret y su entorno. Para nosotros va a ser muy importante empaparnos del desarrollo de la vida de Jesús. Así lo iremos conociendo más. Necesitamos conocerlo mucho para amarle mucho, pues nuestro seguimiento será con mayor fuerza si le amamos con mayor intensidad. Nos vamos a preparar entonces a este recorrido de 3 décadas en que vamos a usar la imaginación, las costumbres de esa época y los reflejos de esta etapa en lo que fue su posterior vida pública. En resumen, en este retiro vamos a contemplar cómo se forjó el peregrino, a fuego lento, de la mano del Padre, con los tiempos de Dios. Se fue dando forma así a lo que será Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, nuestro Señor. Os invitamos entonces a ponernos en la presencia de nuestro Señor para poder llevar a cabo este retiro. Como siempre, es muy importante estar tranquilo, estar en paz. Y si necesitan, hagan un ejercicio de pacificación, de relajación, tomando aire por la nariz profundamente y soltándolo muy lentamente. Y cuando lo soltamos podemos pronunciar mentalmente el nombre de Jesús. Tomamos aire y lo botamos. Jesús. Volvemos a tomar aire por segunda vez, lo guardamos un poco y lo botamos, pronunciando Jesús. Volvemos a repetir por tercera vez. Tomamos aire y lo botamos suavemente diciendo Jesús. Si necesitan más tiempo para estar tranquilos y serenos, le dan pausa al video y de allí retomamos.
Vamos a partir entonces con la oración inicial acostumbrada. Decimos, Señor, en respuesta a tu infinito amor, te ofrezco este momento de oración. Que todo lo que reflexione, decide y planifique esté solamente orientado a unirme a ti y a vivir contigo, amando, perdonando y sirviendo en tu nombre. Este retiro lo hago en tu nombre, Señor, tú que eres Trinidad. Por eso lo hago en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia que vamos a pedir en este retiro, el objetivo que queremos lograr en este retiro, es conocer más íntimamente a Jesús en su desarrollo desde la niñez, la juventud y la adultez, con el objeto de amarle más y con ello poder seguirle con mayor fuerza, con mayor ánimo. Conocerle más para amarle más, para seguirle mejor. Y el texto que nos va a guiar es muy breve. Está en el capítulo 2, versículo del 51 al 52. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y los puntos que Ignacio nos propone es centrarnos en tres aspectos. Primero, era obediente a sus padres. Segundo, aprovechaba en sabiduría, edad y gracia. Aprovechaba significa crecía en sabiduría, edad y en gracia. Y tercero, ejercía el oficio de carpintero, porque de hecho, luego Marco en el capítulo 6 habla de, cuando se refieren a él, se preguntan, ¿no es este el carpintero? Entonces vamos a poner énfasis en estos tres aspectos. Era obediente a los papás, crecía en sabiduría y finalmente terminó con el oficio de su papá adoptivo, siendo carpintero. Nos disponemos entonces a la contemplación de este texto y para ello les invito a que nos pongamos en ambiente espiritual de contemplar. Podemos cerrar los ojos escuchando este audio, este video, con la imagen de este Jesús que está allí con sus padres, obediente a sus padres. Los invito a que con la imaginación nos traslademos nuevamente a ese pueblo pequeño, rural, modesto, Nazaret. Nazaret estaba dedicado principalmente a la agricultura y a la artesanía. Probablemente tenía unas pocas centenas de casas con un par de miles de habitantes, no más. Se conocían todos. Muchos de ellos eran parientes. Vamos recorriendo las calles de Nazaret, de tierra, estrechas. Eran construcciones simples, hechas de piedra y barro, con techos planos. Casas modestas, sin las mayores sofisticaciones de las ciudades más grandes. Vamos caminando por esas calles. Luego de un par de cuadras, nos imaginamos que nos encontramos
con la sinagoga de Nazaret, también modesta, pequeña, como las otras casas del pueblo. Nos imaginamos que justo cuando pasamos van saliendo un grupo de fieles que vienen de celebrar el culto. Gente muy religiosa, la gente de Nazaret. Un poco más allá, nos encontramos, por ejemplo, con un lugar abierto, donde a la sombra de unos cipreses se juntaba la gente. Allí estaba, conversando, a la espera de algo. Nos puede recordar nuestras plazas actuales, pero, pero las plazas de Nazaret, en realidad no eran tan formales como nuestras plazas, era un lugar de reunión. Sigamos caminando por esas calles estrechas del pueblo. Las calles más importantes tenían adoquines, las otras de tierra. Contemplemos las casas a la orilla de la calle. Eran de barro, sobre cimientos de piedra, algunas cubiertas con yeso, y las ventanas y las puertas eran todas pequeñas. Se trataba de que no fueran calurosas por el clima de Nazaret. Con la imaginación nos llama la atención una casa en particular, a la que vamos. Es la casa de José y María. Golpeamos en la puerta, una puerta de maderas antiguas. Se abre y es María la que nos abre. Y se alegra de que hayamos ido a visitarles. Y nos hace pasar. Observemos la casa. Es pequeña. Tiene solo dos habitaciones y un patio. Y el patio es común con la casa vecina. Miramos el techo. Es plano. Tiene vigas y está cubierto con una mezcla de ramas y lodo. María llama a José, que se encontraba trabajando en su taller, a la salida del patio. Vemos entrar a José, que se alegra mucho de vernos. Nos abrazamos y nos ponemos a conversar y recordar lo que habíamos vivido juntos en Belén y en Egipto. Si quieren, le dan pausa al video y conversamos con María y con José de las peripecias del viaje de Belén a Egipto y de Egipto a Nazaret. Luego de estar conversando, de pronto María sale y al rato regresa con dátiles, pan con aceitunas, un poco de queso de cabra y algo de vino. Son tan hospitalarios. Les agradecemos. Y luego le preguntamos por Jesús. Nos cuenta que anda por allí jugando con sus amigos. Y luego nos relatan, oye, aprende tan rápido todo. Está creciendo tanto y rápidamente. Y todo lo aprende. Y pregunta. Ah, y además incluso le ayuda a José en sus trabajos. Están orgullosos de su hijo, que va pasando de poco de la niñez a la adolescencia. ¿Qué más le podríamos preguntar a esta joven pareja? Nos imaginamos, nos imaginamos su respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué nos gustaría saber de la vida de Jesús
en este tiempo? Preguntémosle a María y a José, ¿qué, qué curiosidad tenemos sobre cómo era Jesús? Pueden parar el video para hacer esas preguntas y luego continúa. Ahora vamos a usar nuestra imaginación para seguir a Jesús por sus distintas actividades. Vamos a seguirlo en lo que hace, lo que le interesa. Lo vamos a contemplar junto a María cuando, por ejemplo, cuando ella hace el pan de cada día en la mañana temprano. Cómo María le agrega levadura y la masa crece en el horno y le llama la atención a Jesús. También observa con detención cuando ella repara alguna prenda de vestir usada y cómo cambia lo viejo por tela nueva. Más adelante nos va a enseñar sobre estas dos actividades en sus parábolas. Otro día, imaginémonos a Jesús en la plaza del pueblo, donde se juntan los jornaleros con la esperanza de que alguien los pueda contratar para trabajar en la cosecha, en el campo. Nazaret era un lugar de campo. A veces pasaba todo el día observándolos y cómo partían a distintas horas, unos primero, otros después, a trabajar, para luego recibir un salario por su trabajo. Podemos contemplarlo otras veces, simplemente sale de camino y se va al campo y se entretiene observando cómo los sembradores esparcen la semilla y luego vuelve a ese lugar periódicamente y se fascina de cómo la semilla va dando distintos frutos según donde hubiera caído. Y cuando llegaba la época de la cosecha, le encantaba colaborar, porque en oportunidad era tan abundante que los trabajadores se hacían poco. Y al cosechar, había que ir separando el trigo de la cizaña o la maleza que habían crecido juntos. Así se fue forjando en Jesús esto que después lo traslada al reino. Otras veces podemos contemplarlo simplemente sentado en el campo, observando los pajarillos cómo volaban y cómo se alimentaban acercándose a donde él estaba sentado. O maravillarse por los hermosos lirios del campo, tan bellos, tan bellos, con tantos colores. Contemplemos a Jesús recorriendo las numerosas viñas que había por allí en terrazas, en terrazas construidas en las laderas de los cerros, porque el sector de Nazaret es más bien montañoso. También a Jesús le gustaba visitar los olivares que crecían en las faldas de los cerros. Años después, en el Monte de los Olivos, pasará uno de sus momentos más importantes. A Jesús le encantaba la naturaleza y cómo se desarrollaba. Otras veces estaba tan largo rato bajo las higueras, observando cómo algunas daban frutos y otras no daban tanto. O le gustaba verificar cómo un pequeño grano de mostaza se convertía en un arbusto de poco más de 1 metro de envergadura tan rápidamente, con unas semillas amarillas preciosas. A lo mejor en otra ocasión podemos imaginarnos que nos sorprendimos en amenas conversaciones con pastores que le explicaban su oficio
y cuánto amaban a sus ovejas y corderos, y que las conocían de a una, y que también las ovejas y los corderos los conocían porque los seguían, o cómo debían tener cuidado de que no se le perdiera ninguna. Y él les escuchaba a estos pastores, cómo era su oficio. Uy, más tarde, esto lo va a inspirar para convertirse en el buen pastor, que va a estar dispuesto a dar la vida por su pueblo. Podemos imaginarnos también otra escena en que contemplamos cómo Jesús con sus padres va, y con María principalmente, a la sinagoga a rezar, pero también a aprender de los escribas y rabinos sobre las escrituras. Podemos observar cómo María le enseñaba a leer y cómo en la sinagoga practicaba leyendo los libros de la Torá. Bueno, más adelante, en uno de los puntos relevantes será cuando le toca leer a Isaías en la sinagoga y cómo la frecuentaba recordando lo que se habituó en la sinagoga desde niño, desde joven. Muchas veces podemos imaginarnos a Jesús retirándose a un lugar apartado, en lo alto de un cerro, y permaneciendo allí horas en silencio, orando, en contacto con su Padre. Él y el Padre eran uno en esta oración. Y después nos dirá, yo y el Padre somos uno. Lo vivió, lo experimentó en esos momentos de oración contemplativa en el cerro. Lo contemplamos allí sentado, con la mirada hacia el valle, escuchando, esperando alguna señal, alguna insinuación de lo que debería ser su misión, en silencio, por un buen rato. Y luego volver a casa y a la cotidianidad en paz, dispuesto a seguir avanzando y esperando el momento en que comenzaría su trabajo activo, comunicando lo que se estaba fraguando en su interior. Finalmente, podemos contemplarlo trabajando con José. Al principio, ayudando en cosas menores, en el taller que tenían en la casa. Pero en la medida que iba creciendo, ya le acompañó a sus trabajos en terreno como ayudante. Y luego ya joven, se repartían las actividades y los trabajos que le encargaban. Bueno, no hay claridad en qué momento José desaparece de la escena, pero es posible deducir que María enviudó cuando Jesús era ya joven, porque a los 12 años todavía estaba presente en el episodio del templo, que lo vamos a ver en un próximo retiro. Con José fallecido, podemos contemplar ahora a Jesús haciéndose cargo de los trabajos que llevaban el sustento de la casa. Era ahora el hombre de la casa. El hijo del carpintero era ahora el carpintero. Lo vemos reparando utensilios, reparando casas, reparando puertas y ventanas. En general, diversas actividades de la construcción estaban en el ámbito de los servicios que Jesús prestaba en Nazaret, heredándolo del oficio de su padre adoptivo, José. Si quieren, le dan pausa al video y repasan estas escenas, estas escenas que nos muestran la historia de Jesús en este tiempo de forjarse su futuro. Denle pausa al video, guarden un rato de silencio
recordando los momentos que hemos repasado. Vamos a hacer una reflexión personal. Así como Jesús allí en el cerro, mirando hacia el valle, también la invitación es a quedar un rato en silencio, con todas estas diversas imágenes de Jesús que forjaron su sensibilidad y que después las vamos a ver cómo lo inspiraron en su actividad pública. ¿Cuál de estas imágenes que acabamos de recordar y de repasar y de vivir nos llega con más fuerza? ¿Cuál de ellas está más presente y nos da más significado? Cuando ubiquemos alguna o un par, volvamos a contemplarla y relacionémosla directamente con lo que recordamos después de su vida adulta. Cómo esto se proyecta después. Después de los 30, los evangelios relatan muchas cosas de Jesús que están relacionadas con los aspectos que hemos tocado y que vamos a profundizar, por cierto, en retiros posteriores. Entonces, elijamos una o dos y cómo se relaciona con lo que nosotros conocemos de la vida pública de Jesús posterior. Denle pausa al video para poder hacer esto con calma y puedan tomar apunte en su cuaderno de ejercicio. Bien, vamos ahora a otro punto. Recordemos ahora nosotros, nuestra vida oculta. Volvemos a traer al corazón nuestra historia de vida, desde que éramos pequeñitos, desde nuestra niñez, hasta que con fe tratamos de aplicar el Evangelio y de entusiasmar a otros. La pregunta es, ¿cómo se fue forjando nuestra fe? ¿Qué personas recordamos importantes en este camino espiritual? Para Jesús, por cierto, fue su madre y su padre adoptivo. ¿Qué hitos son relevantes en nuestra historia cuando nos fuimos forjando también como Jesús para ser sus seguidores? Nuevamente denle pausa al video y en calma, sin prisa, buscar en nuestra historia de vida. Recorramos nuestra historia y escribamos en el cuaderno de ejercicios lo que salga. Para terminar, vamos a tratar de describir brevemente, así como lo hizo Lucas, en una línea o dos de la vida oculta de Jesús, así como lo hizo Lucas con Jesús, ¿cómo describiríamos brevemente, en una línea o en dos, nuestra vida oculta de preparación a lo que es ahora nuestra vida de fe, nuestra vida apostólica? ¿Cómo redactaríamos, así en breve, el desarrollo de estos largos años que hemos tenido en la fe? Y le dan pausa al video y lo escriben en su cuaderno. Bien, vamos ahora a la etapa final del retiro, el coloquio. Esta vez, por primera vez, la invitación es a conversar con Jesús ya adulto. Imagínense que se pueden encontrar allí, como en esa plaza, con Jesús haciendo una mirada hacia atrás de todo este periodo de vida oculta.
Coméntenle, coméntenle lo que reflexionaron, lo que más les llegó de la vida de Jesús, como la imaginamos, y también coméntenle la revisión que hicimos de nuestra vida, con sencillez. Jesús es nuestro amigo, le encanta conversar con nosotros, le encanta escucharnos. Comentémosle. Y tomemos nota en nuestro cuaderno de ejercicios de cómo es este coloquio, esta conversación como dos amigos conversan. Con esto vamos dando fin a nuestro retiro de hoy. Podemos, podemos rezar un Padre Nuestro, podemos hacer la señal de la cruz, pero por sobre todo, dar gracias por haber estado tan cerca de la vida no pública de Jesús, con lo cual lo hemos estado conociendo más. Y así nos vamos a ir enamorando mejor, para seguirle mejor aún. Terminamos nuestro retiro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer como siempre un examen, que es importante que lo dejen en sus cuadernos registrados, sobre la oración efectuada. Como siempre, tratando de descubrir lo que más ayudó y lo que más distrajo. Pero también revisar el lugar donde hicimos la oración para corregirlo en caso que sea necesario. El tiempo para corregirlo si fuera necesario. Y los sentimientos que aparecieron con este texto. ¿Cuál nos tocó con más fuerza? Y en particular para este caso, revisar este periodo de crecimiento de Jesús y nuestra propia historia. ¿Qué sentimos como motivación personal? ¿Qué sentimos? ¿De qué forma logramos el objetivo en la gracia de esta oración? Recordemos que la gracia era que queríamos conocerle más, para amarle más y seguirle mejor. ¿Hemos podido conocerle más? ¿Cómo se nota eso? Y esto mismo lo pueden llevar a compartir grupal. Si hacen con otros, bueno, compartan los sentimientos, compartan los momentos más relevantes y qué es lo que más le ayudó al desarrollar esta oración. De ese modo, vamos terminando este, este séptimo retiro de la infancia y nos vamos preparando para el último de esta etapa. En el siguiente retiro vamos a profundizar en un momento bien especial que ocurrió cuando Jesús tenía 12 años y fueron a las fiestas de Pascua con sus papás. Fueron a Jerusalén. Vamos a ver eso en el próximo retiro, pero ahora centrémonos en seguir recordando lo que pasó en este seguir de estos tantos 30 años de Jesús, cómo se fue forjando el peregrino, cómo se fue forjando Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre, como Él intenta hacerlo de todas maneras,
y que nosotros debemos acoger. Un abrazo, amigas y amigas, y nos encontramos en un próximo retiro.